Este que está aquí, ¿qué nervio es? ¿Qué nervio es este? Este es el nervio ciático. ¿Ok? Este es el nervio ciático. ¿Qué pasa con el nervio ciático? Muy bien, va a dar dos ramas terminales. Uno que sigue el tendón del bíceps femoral, que va a ser peroné, se va a llamar como nervio peroneo común. Y el otro que va más hacia la tibia, este se va a llamar como nervio tibial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Este se va a llamar nervio peroneo común, este se va a llamar nervio tibial. Este que está aquí se va a llamar como vena popltea. Y este que está aquí se va a llamar como arteria popltea. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, ellos van a ser o van a formar parte del contenido de la fosa popltea. El nervio peroneo común, el nervio tibial, la vena poplitea, la arteria poplitea. ¿Sí? Ok, ahora estos tres que están aquí, estos tres, ellos forman lo que nosotros llamamos el paquete vasculonervioso popliteo. ¿Ok? ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso popliteo? Este que está aquí es nervio tibial. ¿Ok? Algo que tienen que saber, porque eso va a caer en el examen. ¿Sí? Los siguientes forman parte del paquete vasculonervioso popliteo, excepto, ¿sí? El excepto va a ser el nervio popliteo. ¿Sí? No existe nervio popliteo. ¿Ok? No existe nervio popliteo. El paquete vasculonervioso está formado por el nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea. Ese es el paquete vasculonervioso popliteo. ¿Y el nervio peroneo común? No, el nervio peroneo común está dentro de la fosa poplitea. ¿Sí? Pero el paquete vasculonervioso está formado por estos tres. ¿Sí? Y tienen que saber la disposición de estos elementos. ¿Sí? De lateral a medial, fíjense de vuelta, esto es lateral y esto es medial. ¿Sí? De lateral a medial es NBA. ¿Ok? Fácil de recordar. De lateral a medial va a ser NBA. Nervio tibial, vena poplitea y arteria poplitea. Ellos están más o menos así, en esta posición. Entonces así, de lateral a medial, NBA. Pero si yo les pregunto a ustedes, de superficial a profundo, ¿cuál va a ser? NBA. ¿Ok? Entonces, tanto así, de lateral a medial o de superficial a profundo va a ser ¿qué cosa? NBA. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el elemento más anterior del paquete vasculonervioso popliteo? ¿Cuál va a ser? Arteria. La arteria. Otra vez. Esta es una vista posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el más anterior? La arteria. ¿Ok? Ese va a ser el más anterior. El más posterior va a ser el nervio tibial. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso lo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí? A este nivel, mi vena popltea viene terminada en la vena sabena menor. ¿Sí? No se olviden aquí que con el tendón del bíceps nosotros siempre vamos a ver acompañado al nervio peroneo común. ¿Sí? Yo siempre digo, si en la muerte de ustedes le dicen, este es el tendón del bíceps, ustedes le tienen que buscar automáticamente el nervio peroneo común. Tienen que estar cerca. Siempre la acompañan. ¿Sí? Muy bien, y aquí está, ¿ven? Esto es la fascia lata o fascia femoral, pero a este nivel, a esa fascia se le llama de fascia poplitea. ¿Sí? Y está siendo perforado aquí por esta vena que está aquí, que es la vena safena menor. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver un poco las arterias. Nosotros estudiamos arteria femoral y decíamos la arteria femoral se extiende de anillo a anillo. ¿Sí? ¿Por qué la arteria femoral se extendía de anillo a anillo? Porque iniciaban el anillo femoral, anillo crural, y terminaban ¿dónde? En el anillo del tercer aductor. ¿Sí? Ahora, la arteria poplitea, esta también se va a extender de anillo a anillo. ¿Sí? Desde el anillo del tercer aductor hasta un anillo que se llama anillo del sóleo. ¿Sí? El sóleo formaba un arco que se llamaba arco tendinoso del sóleo o anillo del sóleo. Hasta ahí se va a extender nuestra arteria poplitea. ¿Sí? Y cuando llega aquí a este nivel, mi arteria poplitea va a dar dos ramas terminales. Ai, a superficial e a profunda? Fíjense, esta es mi arteria poplitea. Ven, miren aquí. Ahora, cuando
posterior que va a continuar en el compartimiento posterior. Esas van a ser sus ramas terminales, ¿sí? Y aquí, de vuelta está en la fosa obliqua y fíjense cómo se vuelve a recalcar aquí. De superficial a profundo, ¿sí? De superficial a profundo, MVA. ¿Ok? Y si yo digo de lateral a medial, también va a ser NVA. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, cuando yo digo profundo, estoy diciendo, ¿es más anterior o más posterior? Anterior. Es más anterior. ¿Ok? Va a ser el anterior. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las ramas que va a originar la arteria poplítea? ¿Sí? La arteria poplítea va a dar ramas articulares. Va a dar 5 ramas articulares. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esas ramas articulares? Fíjense aquí. Una arteria articular superior, medial, una superior lateral, una inferior medial, una inferior lateral y una media, ¿ok? Una rama articular media que no da para ver esta imagen porque ella se dirige hacia adelante, nace de la cara anterior de la arteria poplítea, ¿sí? Entonces son 5 ramas articulares y originan las arterias surales, ¿sí? Eso da para ver la morgue del cadáver nuevo. Las arterias sural medial y la arteria sural lateral. Son 2 ramas que se van a dirigir a los gemelos o gastrocnemios, ¿ok? Entonces esas van a ser las ramas colaterales. De vuelta. ¿Dónde comienza la arteria poplítea? ¿Dónde comienza? A nivel del anillo. Anillo de Hunter, anillo del tercer autor. ¿Dónde termina? En el anillo del Sol. ¿Sí? Va a dar 2 ramas terminales. ¿Cuáles van a ser? Tibial. Anterior y Tibial posterior. ¿Okay? Ahora, va a originar ahí sus ramas, ¿recuerdan? Sus ramas colaterales en ese trayecto. 5 ramas articulares, ¿verdad? Una superior medial, una superior lateral, inferior medial, inferior lateral y una rama media, ¿verdad? Todas son ramas articulares. Ahora, también originan las arterias que surales, ¿sí? Para el gemelo medial, la arteria sural medial, para el gemelo lateral, la arteria sural lateral, ¿sí? Muy bien. Ahora, la arteria tibial anterior, ¿dónde nace? Es la rama terminal anterior de la arteria poplítea, ¿ok? Ella va a pasar por encima, fíjense, por encima de la membrana interósea y se dirige al compartimiento anterior, fíjense. ¿Ven? Ahora, cuando llega aquí a este nivel, a esa arteria yo le voy a ver aquí, fíjense, primero aquí le voy a ver arriba entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, ¿sí? Y más hacia abajo, aquí yo le encuentro entre el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Este va a ser el trayecto que yo voy a encontrar, ¿sí? Muy bien, entonces, de vuelta aquí. Esta arteria tibial anterior va a recorrer el compartimiento anterior y a este nivel, fíjense, él va a pasar por el retináculo de los extensores. Son 2 retináculos extensores. A ver si digamos más hacia atrás. Aquí. Acá. Ahí. Miren acá. Y estos son los retináculos extensores, ¿sí? Tenemos un retináculo extensor superior y uno inferior, ¿sí? La arteria tibial anterior, aquí a este nivel, yo la encuentro entre lo que sería el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Ahí la encuentro. Entonces viene aquí a este nivel, ¿sí? Cuando pasa, fíjense, cuando pasa por debajo del retináculo inferior, la arteria tibial anterior deja de llamarse arteria tibial anterior, ¿sí? Y pasa a llamarse arteria dorsal del pie o arteria pedia, ¿ok?
Gordo. el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Ahora miren aquí, esta relación es importante. El tendón del extensor largo del dedo gordo. El tendón del extensor largo del dedo gordo, miren acá, le cruza a la arteria aquí, tibial anterior, y va a pasar a estar aquí. ¿Ven? Ahora está medial a esta arteria. Esa es una relación importante. Había una pregunta en la trivia que decía cuáles son las arterias que son palpables. Creo que era algo así, que son explorables, ¿verdad? Entonces, entre ellas estaba la arteria femoral, radial, ¿sí? La carótida, la femoral, la popltea y la arteria pene, ¿sí? Entonces, eso tiene importancia semiológica, ¿sí? Para nosotros es muy importante palpar la arteria dorsal del pie o arteria pedis. ¿Dónde yo voy a palpar eso? Aquí yo veo el tendón del extensor, toco el tendón del extensor largo del dedo gordo, pongo mi dedo lateralmente, ahí tiene que estar la pulsación de la arteria dorsal del pie, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes van a ver en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, son diabéticos, así. La luz de la arteria es así, lo normal, supongamos. Ahora, ¿qué es lo que va pasando con esta luz arterial? Va quedando cada vez más chico, ¿ves? Se va obliterando, se va cerrando, hasta dejar de pasar sangre. ¿Entiendes? Entonces, cuando deja de pasar aquí, cuando deja de pasar sangre, es donde se empiezan a producir las lesiones. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Lo entiendo? Entonces tienen que saber que un diabético a veces uno tiene que ir palpando estas arterias para ver si existe flujo de sangre por ahí, ¿sí? Nosotros en muchas de las piernas que tenemos aquí en la morgue, en los hospitales, cuando ocurre una amputación, ¿sí? Van y amputan la pierna de un diabético. Eso es para tirar en un residuo patológico, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pagábamos a los que iban a ir a desechar eso y ellos lo traían aquí en la morgue, ¿sí? Para que nosotros podamos ver. Y entonces, fíjense, cuando nos traían, nosotros intentábamos colocar el formol dentro del vaso sanguíneo para que el formol se expanda por los tejidos, ¿entienden? Era imposible colocar porque los vasos sanguíneos están totalmente unidos, ¿sí? Entonces le hacemos así intramuscularmente. Entonces tienen que saber aquí esto, ¿sí? Semiológicamente a ustedes les tiene que importar eso, ¿sí? En semiología van a volver a ver que la arteria dorsal del pie se tiene que palpar lateral al tendón del extensor largo del dedo Gordo. ¿sí? Muy bien, y aquí lo que yo les decía, fíjense, medialmente aquí está nuestro músculo tibial anterior. Ahora, lateralmente, primero arriba está el extensor largo De los dedos. sí, y más abajo el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? Miren acá, atrás la membrana interosa y aquí adelante miren cómo le está cruzando el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? En muchos exámenes ustedes van a ver que, así por ejemplo para la hiperválida, yo ya he visto en caso de enfermedad de canceniasis, ¿sí? En canceniasis ellos dicen explore los principales troncos nerviosos y anatómicamente uno tiene que describir, voy a palpar el nervio cubital en el canal epitróqueo-efferente, ¿sí? Voy a palpar el nervio, pero no como a nivel del cuello de cerebro, pero tienen que saber dónde están esas estructuras, ¿sí? Y estas arterias tienen que saber dónde palpar, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales de nuestra arteria tibial anterior? ¿Sí? Origina a este nivel una arteria que vuelve hacia arriba, se llama arteria recurrente tibial anterior, ¿sí? Aquí también existe así un círculo arterial de la rodilla y la recurrente tibial anterior va a ir a formar parte de ese círculo, ¿sí? Existe una recurrente peronea anterior que es inconstante, ¿sí? Después fíjense, la arteria desciende entre músculos, entonces va a originar ¿qué cosa? Ramas musculares, ¿sí? Y cuando llega a nivel del maleolo, mira aquí estas dos arterias.
origina la arteria maleolar anterior medial y la maleolar anterior lateral. ¿Sí? Entonces ayuda a vascularizar al maleo. ¿Sí? Si yo veo la arteria tibial posterior, fíjense, nosotros vamos a ver, es la más voluminosa y así. Es esta arteria que está aquí. A ver si podemos adelantar. Aquí. Esta arteria que está aquí. Mira acá, ¿esta qué arteria es? Poplitea. Pasa aquí el anillo del sóleo y va a originar ¿qué cosa? Artéria Tibial tibial. y la arteria Tibial posterior. tibial posterior. ¿Sí? Nada más les quiero mostrar cómo es que yo aprendí antes. En mi época, esta arteria poplitea terminaba así: originaba la tibial anterior y para nosotros este era un tronco que se llamaba tronco tibio peroneo. ¿Sí? Ahora ya no se llama tronco tibio peroneo, se llama arteria tibial posterior. ¿Sí? Y esta que está aquí continúa siendo la arteria peronea. Es nada más una rama colateral de nuestra arteria tibial. ¿Sí? Entonces nosotros le vemos aquí, fíjense, a la arteria tibial posterior por detrás del músculo tibial posterior. ¿Ok? Desciende y va a pasar aquí a este nivel en el canal retromaleolar medial. ¿Sí? Y retromaleolar. Nosotros vimos ya junto aquí con la estructura, con el paquete vascular tibial posterior, y va a terminar en la planta del pie dando dos ramas terminales: la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. ¿Sí? Aquí, otra vez, vuelvo a repetir, la encontrábamos allá detrás del músculo tibial posterior. Ahora, a este nivel yo lo encuentro en el canal retromaleolar medial. ¿Sí? Vamos a recordar de vuelta aquí el canal retromaleolar medial. El elemento más anterior, el que primero llegaba a la tibia, era ¿qué cosa? El tibial Posterior. ¿Sí? Después teníamos ¿qué cosa? El tendón Flexor. del flexor Largo de los largo de los dedos. dedos. Después existe un paquete que se llama paquete Vaso nervioso nervioso tibial tibial posterior. posterior. Ahí te encuentras mi arteria. ¿Sí? Y el último, nosotros Flexor ya vimos largo el tendón del dedo del gordo. flexor largo del dedo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, desciende aquí y decíamos, origina la arteria peronea. ¿Sí? Esa es una de las ramas colaterales de la arteria peronea. Es la más calilosa que origina a este nivel. ¿Sí? Después, fíjense, está entre músculos, tiene que originar ¿qué cosa? Ramas musculares. ¿Sí? Más hacia abajo aquí ya da una rama calcánea. ¿Ok? Entonces da una rama aquí para el calcáneo y da una maleolar medial. ¿Ok? Va a dar una maleolar medial. Y fíjense, mi arteria tibial posterior origina la arteria nutricia de la tibia. ¿Ok? Acuérdense que el hueso también tiene que nutrirse. Entonces va a originar la arteria nutricia de la tibia. ¿Sí? Entonces piensen ustedes. Si yo veo aquí la tibia, ¿qué cara de la tibia estaría aquí? Posterior. La cara posterior. ¿Dónde tiene que estar el foramen nutricio principal de la tibia? ¿En la cara medial, la cara lateral o la cara posterior? Posterior. En la cara posterior. ¿Okay? En la cara posterior. Por debajo de la línea del sóleo nosotros tenemos la arteria nutricia principal de la tibia. Cuando veamos arteria peronea, vamos a ver que la arteria peronea va a dar la arteria nutricia del peroneo. ¿Sí? Muy bien, entonces sería eso. Y vuelvo a repetir, la arteria tibial posterior va a terminar dando dos ramas: la arteria plantar medial y la plantar lateral. Y esta es la arteria peronea, ¿sí? Que es rama colateral de la arteria tibial posterior. ¿Sí? Como yo aprendía antes, yo decía, es una rama terminal del tronco tibio peroneo. Así me enseñaron a mí. ¿Sí? Más ahora es una rama colateral de la arteria tibial posterior. ¿Sí? Bueno, y fíjense, ella también está al principio descendiendo por detrás del tibial, después ya va a pasar detrás del flexor largo y la membrana interósea. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles van a ser sus ramas colaterales? Miren, ella también va a dar ramas musculares y va a originar la arteria nutricia del peroneo. ¿Sí? El peroneo también tiene que nutrirse. ¿Sí? Y termina dando la rama perforante y una arteria maleolar
lateral, ¿sí? Las venas, creo que nosotros ya vimos venas, ¿sí o no? En el atlas no llegamos a ver el arco venoso dorsal del pie. En el atlas, creo que sí. ¿Sí? Yo les mostré, vamos a mirarlo. Dorsal del pie, que iba a seguir qué cosa. Se iba a continuar como vena dorsal medial del pie o vena dorsal lateral del pie. La vena dorsal medial del pie, recuerda, pasaba a dónde? Por delante del maleolo interno y se iba a continuar como vena safena interna, safena magna, que va a terminar en la vena femoral. Y la vena dorsal lateral del pie pasa por detrás del maleolo externo y se continúa como vena safena menor. ¿Ok? Vena safena menor. Muy bien, eso vimos. Aquí como continuación de la vena dorsal lateral del pie, pasa por detrás del maleolo externo, ¿ven? Se encuentra superficial a la fascia de la pierna y va a terminar en la vena poplita. A este nivel, mi vena safena menor está acompañada de un nervio que se llama nervio sural. ¿Ok? Acuérdense, fíjense, está acompañada por un nervio que se llama nervio sural. ¿Sí? Muy bien. El sistema venoso profundo, nosotros decimos, así como el miembro superior, existen dos venas por cada arteria. ¿Sí? ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. Vamos a mirar dónde existen esas excepciones. Aquí. Mira aquí. A nivel del pie, dos venas digitales, dos venas metacarpianas, dos arcos venosos dorsales, dos arcos plantales. ¿Sí? En la pierna ya tenemos dos venas tibial anterior, dos venas tibial posterior. Ahora, a partir de aquí, en la rodilla tenemos nada más una vena poplita. ¿Sí? Y en el fémur, fíjense, en el muslo, nosotros tenemos una sola vena femoral. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí, a este nivel, tenemos dos venas por arteria. ¿Sí? Pero ya aquí, en la parte posterior, tenemos una sola vena poplita, tenemos una sola vena femoral. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver los nervios. ¿Sí? Este que está aquí, mira acá, este es el nervio peroneo común. ¿Sí? Es la rama terminal lateral del nervio ciático. ¿Sí? Antiguamente se le llamaba de ciático popliteo externo. ¿Sí? Ese nervio va a encontrarse, o sea, se origina en el vértice de la fosa poplitea y es el nervio que sigue el tendón del bíceps femoral. ¿Okay? Él siempre va a seguir al tendón del bíceps femoral y a nivel del cuello del peroné, él va a terminar dando dos ramas. ¿Sí? Una que va a venir al compartimiento anterior, se llama nervio peroneo profundo. Y otro que va al compartimiento lateral se va a llamar nervio peroneo superficial. Esas van a ser las dos ramas terminales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace mi nervio peroneo común? ¿Cuáles van a ser sus ramas colaterales? ¿Sí? Origina un nervio que se llama nervio cutáneo sural lateral. ¿Sí? Origina un nervio que se llama nervio del músculo tibial anterior y falta una rama más aquí. ¿Qué rama me falta aquí? ¿Qué rama me falta aquí? ¿Qué rama me falta? Tibial anterior. Tibial peroneo. Mira acá, otra vez. Este es el nervio peroneo común. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales del nervio cutáneo sural lateral? Ese nervio, no sé si ya les mostré, pero nosotros tenemos así. Vamos a hacer así. Este va a ser el nervio ciático. ¿Sí? ¿Cómo termina el nervio ciático? El nervio peroneo común y el nervio tibial. ¿Ok? De este nervio peroneo común, vamos a hacer aquí. Este va a ir y va a terminar dando dos ramas. Uno se va a llamar como peroneo superficial y otro se va a llamar como peroneo profundo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de aquí. ¿A qué nivel termina? ¿Dónde se origina? A nivel del vértice de la fosa poplitea. ¿Dónde termina? A nivel del cuello del peroneo. Es un nervio, decimos, peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace o qué origina esto como rama colateral?
el nervio cutáneo lateral. Eso da para ver la morgue, ¿ok? El nervio cutáneo lateral se origina aquí de mi nervio peroneo común. Este va a ser el nervio cutáneo sural lateral, ¿sí? Vamos a ponerle nombre. Este se llama nervio peroneo común. Este es el nervio peroneo superficial y este va a ser el nervio peroneo profundo, este va a ser el nervio tibial, tibial y este va a ser el nervio ciático. Entonces, este que está aquí se llama nervio cutáneo sural lateral. Si existe un cutáneo sural lateral es porque existe ¿qué cosa? Sural medial. Cutáneo sural medial. ¿De dónde nace el nervio cutáneo sural medial? ¿De dónde está naciendo? Del nervio tibial. El nervio tibial. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fíjense, ellos se unen y aquí forman un nervio. Se llama nervio cutáneo sural medial. Entonces, el cutáneo sural medial y el cutáneo sural lateral se unen y forman un nervio que se llama nervio sural. Ese es el nervio que está acompañando a la vena safena menor. ¿Sí? En la morgue da para ver. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Origina el nervio del músculo tibial anterior. Si nosotros regresamos, los músculos del compartimiento anterior, ¿cómo estaban inervados? Nervo do músculo. Aquí, fíjense. ¿Cómo están inervados los músculos del compartimiento anterior al territorio del nervio peroneo profundo? ¿Sí? Pero decimos aquí, mira acá, el músculo tibial anterior recibe ¿qué? Una rama del nervio Peroneo común. Recién vimos, ¿cuáles son las ramas colaterales del nervio peroneo común? Dos. El nervio del músculo tibial anterior y el nervio cutáneo sural lateral. ¿Cuánta otra rama? ¿Sí? ¿El nervio de quién? Peroneo Del extensor común. largo de los De los dedos. que también da una rama colateral para el músculo extensor largo de los dedos. ¿Sí? Entonces nosotros vemos eso aquí. Aquí, de vuelta. Ramas colaterales en nervio cutáneo sural lateral. ¿Okay? Es este. Origina el nervio del músculo tibial anterior y falta aquí el nervio del extensor largo de los dedos. ¿Sí? ¿Cómo termina? Decíamos el nervio peroneo superficial, que es el nervio del compartimiento lateral, y el nervio peroneo profundo. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros vemos el nervio peroneo superficial, este que está aquí, ¿ven? El nervio peroneo superficial es el nervio de nuestro compartimiento lateral. Nace aquí a nivel del cuello de nuestro peroneo, ¿ok? Y termina aquí en el pie, dando dos ramas terminales. Esto da para ver en la morgue también. Fíjense, este es el peroneo superficial. Miren cómo termina. Va a originar este nervio que está aquí, que se llama nervio cutáneo dorsal medial del pie y el nervio cutáneo dorsal intermedio. ¿Ok? Entonces, cutáneo dorsal medial y cutáneo dorsal intermedio. Son ramas sensitivas. ¿Ok? Vamos de vuelta. El nervio peroneo superficial se originó de quién? Do coelho do ¿De nervo quién se originó? tibial. Peroneo común. Es el nervio del compartimiento lateral. ¿Cómo va a terminar aquí? Va a dar el nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal Lateral, intermédio. ¿sí? No lateral. ¿Por qué lateral? Porque ese nervio que está aquí, ven este, voy a hacer así un quiero. Más o menos. Más que sea el doble.
lateral. Aquí estaría mi maleolo que este es un pie derecho más o menos. Ah, Entonces todo va a ser maleolo medial. Aquí estaría así una vena que va a ser que vena empieza a formarse aquí. Que vena empieza aquí a formarse. Esta va a ser que vena por delante del maleolo interno. Se va a hacer la vena safena magna. ¿Qué nervio le acompaña a la vena safena magna? ¿Qué nervio le acompaña? El nervio safeno. Entonces el nervio safeno viene aquí a inervar así. ¿Sí? Lo que estamos viendo más o menos es el territorio de inervación sensitiva del pie. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nervio cutáneo, o sea, cutáneo, sural, Medial. nervio cutáneo, dorsal, lateral del pie. ¿Rama de quién? Nervio sural. El nervio cutáneo, dorsal, medial e intermedio es rama de quién? El nervio peroneo superficial. Y a este nivel está viniendo a inervar sensitivamente el nervio safeno. Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales que origina mi nervio peroneo superficial? Es el nervio del compartimiento lateral. Entonces le tiene que inervar ¿a quién? A los músculos del compartimiento lateral. Al peroneo largo y al peroneo corto. ¿Sí? Y también, fíjense, puede originar ramas para el tercer peroneo. ¿Sí? El tercer peroneo es un músculo del compartimiento anterior, pero a veces recibe rama del nervio peroneo superficial. Y origina una rama sensitiva también, que se llama rama maleolar lateral. ¿Sí? Muy bien, si yo veo el nervio peroneo profundo, también nace aquí a este nivel, a nivel de nuestro cuello del peroneo. ¿Sí? Y es el nervio del compartimiento anterior. Por eso, fíjense, él viene aquí y va a dar como rama colateral ramas para todos los músculos del compartimiento anterior. ¿Sí? Para el nervio para el músculo tibial anterior, el nervio para el extensor largo de los dedos, el nervio para el extensor largo del dedo gordo, el nervio del tercer peroneo. Entonces le inerva a todos los músculos
está aquí es el ramo calcáneo plantar del nervio tibial. Ese que está de color celeste. ¿Ven? Esto. El nervio tibial, ¿cómo termina el nervio tibial? El tibial va a dar un nervio ¿qué? Plantar medial y plantar lateral. Ese es el territorio de inervación sensitiva de los plantares. Este ya es el ramo calcáneo plantar de nuestro nervio tibial. Es lo que se está viendo aquí. Hasta aquí llega nuestro nervio safeno. ¿Ok? Hasta ahí llega el nervio safeno. Y si ustedes ven aquí, es lo que está aquí del color celeste. ¿Este es territorio de quién? Neptunal. ¿Territorio de quién? ¿Este qué nervio era? Pero no superficial. Aquí el nervio cutáneo dorsal medial e intermedio del pie. ¿Sí? Y el nervio cutáneo dorsal lateral. ¿Ven? ¿Esto es territorio de quién? Dorsal. El nervio sural. El nervio sural termina como el nervio cutáneo dorsal lateral del pie. Aquí hay un pequeñito, ven aquí. Venía aquí, el nervio peroneo profundo termina dando dos ramas en eso, una rama medial y una rama lateral. Aquí el nervio peroneo profundo inerva sensitivamente. ¿Sí? Y esto es del plantar medial y esto del plantar lateral. ¿Sí? Al nervio tibial y 11 ramas colaterales, ¿verdad? De las cuales 8 ya conocemos porque van a músculos. ¿Sí? Después origina el nervio cutáneo, aquí suralateral, un ramo calcáneo medial y un cutáneo plantar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, su rama terminal va a ser el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a ver al pie un poquitito. Así, en esta clase no está tan detallada ni tan profundo ver pie. ¿Sí? Una pie solamente necesita los músculos y yo creo que en la morgue tampoco van a ver tan profundamente. Entonces creo que no vamos así a entrar en tantos detalles. No sé si hay en el bolillero, si hay alguna bolilla donde habla de músculos del pie o huesos del pie. Más así. Difícilmente, yo les voy a decir algo, difícilmente algún docente les pregunte a ustedes, háblenme del músculo abductor del dedo gordo. De poder hasta se puede, ¿sí? Más así, es difícil porque tiempo inferior ya casi nadie quiere estudiar. ¿Sí? Más vamos a verle aquí, a ver si tenemos aquí. ¿Cómo? ¿En la bolilla qué? En astrágalo. Vamos a ver, hay una bolilla en astrágalo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Solo eso. Entonces vamos a estudiar bien el astrágalo, ¿sí? Así. Más les voy a mostrar aquí, Yo tengo una clase. Esta es una vista superior de un pie derecho. Esto es posterior, aquí anterior. ¿Ok? ¿Eso que está ahí qué es? Ese que está ahí se llama calcáneo. ¿Ok? Ese es el calcáneo. Es el hueso más inferior, más posterior. ¿Sí? Ese que está ahí, ese es el astrágalo. ¿Ok? Yo sé que no les suena a ustedes. ¿Sí? Creo que ustedes le conocen mejor como talos. ¿Sí? Para nosotros, talos es también talos. Talos es una palabra en español. ¿Sí? Entonces, el astrágalo o talos, este va a ser el calcáneo. El astrágalo es el hueso que está más alto de todo. ¿Sí? Después, fíjense, ese que se pintó de color amarillo, ese va a ser el navicular. ¿Sí? Ese va a ser el navicular. ¿Sí? Y eso que se pinta de color azul, más o menos ¿ven? Ese se llama cuboides. ¿Sí? Ese va a ser el cuboides. Y esos tres que están ahí, esos se llaman cuneiformes. ¿Ok? Tenemos un cuneiforme medial, un cuneiforme intermedio y un cuneiforme lateral. ¿Sí? Después ya tenemos aquí, a estos huesos van a ser los metatarsos. El primer metatarso va a ser el más medial. Después tenemos así, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso. Y después ya le tenemos a las falanges. ¿Sí? Muy bien. Esos dos que están aquí, el calcáneo y el astrágalo, ellos nosotros decimos, esos son los huesos que van a formar parte del tarso posterior. Recuerden que en la mano nosotros tenemos dos pilas aquí,
una fila más superior y una fila más inferior, o proximalista, ¿recuerdan? Escafoides similar mediatiforme, trapecio grande y anchoso. ¿Sí? Aquí también hay dos filas, ¿sí? Una fila más posterior y una fila más anterior. ¿Sí? A este se le llaman de huesos del tarso posterior y a este se le llaman de huesos del tarso anterior. ¿Quiénes forman parte de los huesos del tarso posterior? El astrágalo y el calcáneo. Y el tarso anterior está formado por el cuboides, el navicular y los cuneiformes. ¿Cuneiforme qué? Medial, intermedio y lateral. O también se le llaman de cuñas. ¿Ok? Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. ¿Sí? Muy bien. Si yo le miro al astrágalo, el libro describe que tiene 6 caras. ¿Ok? Esto que está aquí, esta es una vista lateral de un pie derecho. ¿Ok? Esta es la cara así, lateral del astrágalo. Todo esto. El astrágalo tiene así aquí una cabeza, un cuello y un cuerpo. Otra vez aquí, cabeza, cuello y cuerpo. ¿Sí? Esta es una cara lateral, porque yo sé que esta es la cara lateral. A esta se le llama de carilla maleolar lateral. Tiene una forma triangular. ¿Ok? Existe una superficie articular de forma triangular. Esto se va a estar articulando ¿con quién? Con el peroné. ¿Ok? Ahora, si yo miro la cara medial, en la cara medial esta es la superficie articular, la carilla articular. Y da para ver bien así, el libro dice, tiene la forma de una coma. ¿Ok? ¿Saben lo que es una coma? Vírgula, ¿verdad? No sé si se parece tanto, pero más o menos así, nosotros decimos así. Así, ¿verdad? Más que estaría así. Así más o menos así, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que tiene esto, ¿sí? Entonces, esta va a ser su cara medial. Si nosotros miramos desde arriba, esta superficie articular que está aquí, es el que va a encajar aquí con la tibia y con el peroné. A esto que está aquí se le llama de tróclea astragalina. ¿Ok? Así, miren que si ustedes ven en la clase que nosotros estamos desarrollando, no haga eso. ¿Ok? Esto se llama tróclea astragalina. ¿Cuáles son las partes de la tróclea? A esta parte que está aquí se le llama de garganta de la tróclea. Y estas son las vertientes laterales. ¿Sí? Y eso sirve para articularse aquí con el techo tibial, que es la extremidad inferior de la tibia. ¿Sí? Si nosotros miramos en la cara inferior de nuestro astrágalo, esta es la cara inferior del astrágalo. A ver si entienden. Esto que está aquí es el calcáneo. ¿Entienden? El calcáneo en su cara superior tiene 3 carillas articulares. Una anterior, una media y una posterior. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esta es la cara superior del calcáneo. Y esta es la cara inferior del astrágalo. Miren cómo es su cara superior. Ahora, en su cara inferior es así. Presenta 3 superficies articulares. Una anterior, una media y una posterior. ¿Sí? Entonces, aquí esta imagen lo que quiere mostrar es así. Que esto, la cara inferior del astrágalo, si yo traigo aquí, entra aquí con la cara superior del calcáneo. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo estudie la cara superior del calcáneo, yo voy a encontrar 3 carillas articulares. Una anterior, una media y una posterior. Y en la cara inferior del astrágalo existen también 3 carillas articulares. Una anterior, una media y una posterior. ¿Sí? Esto que está aquí, entre la carilla articular posterior y media, aquí existe un surco, ¿sí? O un canal que se llama canal del astrágalo. ¿Sí? Aquí, en el calcáneo, que se llama canal del astrágalo. ¿Sí? En el calcáneo, entre la carilla articular media y posterior, existe un canal, ¿sí? Que se llama canal del calcáneo. Aquí, canal del astrágalo y aquí, canal del calcáneo. Cuando ellos así se complementan así, ese canal forma así un espacio. ¿Entienden? Ese espacio se llama seno del tarso. ¿Okay? Se llama seno del tarso. En un examen final que yo tengo, les voy a mostrar, en la hoja del 7 es escrito el examen. ¿Okay? Examen final. Y ahí, así, he visto una de las preguntas del examen
Ok, ahora estamos viendo así. Vuelvo a repetirles. Si les toca eso, es una bolilla para estar tranquilo. ¿Sí? O sea, lo que digo es así. Nadie les va a estar hablando a ustedes así, ¿dónde está el canal del astral y el canal del calcán? ¿Entiendes? Así, los profesores mismos ya casi ni estudian y quieren saber esos cosas. ¿Entiendes? Entonces, sería una bolilla más tranquilizadora, a no ser que justo queden conmigo en la final. No. Ok, entonces así, otra vez, en la cara inferior de nuestro Astrágalo. tenemos tres carillas articulares, anterior, media y posterior. ¿Ok? Entre la media y posterior está el canal del astrágalo, ¿sí? Que cuando se complementa con el calcáneo forman el seno del tarso. ¿Ok? Si yo veo en la cara posterior, fíjense aquí, se ven dos tubérculos que me están separando un surco, ¿sí? El surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo. ¿Okay? Y eso está separado por dos tubérculos, un tubérculo medial y un tubérculo lateral. Este es el tubérculo medial y este es el tubérculo lateral. ¿Ok? ¿Qué me está mostrando eso ahí? ¿Hay algún imagenólogo? ¿Vos sos imagenólogo? ¿No? ¿Qué era vos? ¿Cómo? Susana. ¿Quién me está mostrando eso? No. Majonete. ¿Quién me está mostrando eso? Miren que nosotros cuando nosotros miramos un hueso, yo quiero saber si hay fractura o no. Yo miro así los bordes, ¿ven? Los bordes tienen que ser bien definidos, bien nítidos. Miren cómo da para ver bien la imagen. Miren aquí a la tibia, ven todo esto aquí, nuestra tibia. Miren lo que es aquí, esta sombra que está aquí, ¿ven esto? Este es el peroné, miren cómo viene aquí, ¿ven el peroné? Él viene a articularse ahí con la canilla malebrar lateral, ¿verdad? Ahí. Ahora, este es el calcáneo, miren cómo da para ver bien aquí el calcáneo. Y este es el astrágalo, ¿ven? Entonces, nosotros cuando vemos más o menos así, ¿ven? Parece que se rompió o no se rompió el hueso, ¿sí o no? Parece, ¿verdad? Entonces parece una fractura aquí, más esto que está aquí no es una fractura, ¿ok? Les quería mostrar específicamente esta imagen porque, así, esto que está aquí es esto. ¿Ven esto? Así. ¿Ven esto? A tuberosidade. Esto, en realidad, ven que está unido a esto. Esto, así. ¿Qué ocurre a veces? Este tubérculo lateral que está aquí, a veces se desarrolla más y ¿qué hace? Se separa de esto. ¿Entienden? Y forman un hueso independiente. ¿Sí? Ese hueso que está aquí se llama hueso del trígono. ¿Ok? Hueso del trígono. Entonces tienen que saber ustedes. Hay muchas personas que ven esta radiografía y en la primera vista tiene una fractura. ¿Entienden? Se ve aquí una fractura, no es fractura. ¿Ok? Eso se llama ¿cómo? Osso de trígono. ¿Ok? ¿Cómo? Este es el hueso del trígono. No es fractura, es un hueso que se llama hueso del trígono. ¿Sí? Tienen que saber qué es. El tubérculo lateral, ¿sí? Eso está en la cara posterior de nuestro astrágalo. Ya cómo se ve la carilla articular en forma de... Y aquí fíjense, en la parte anterior, en la cara anterior, tiene una superficie articular que se está articulando con nuestro navicular, ¿sí? Muy bien. Y aquí, fíjense, esto va a ser nuestro calcáneo desde una vista superior, ¿ok? Miren cómo tiene tres superficies articulares, anterior, media y posterior. Entre la carilla articular media y posterior, ¿cómo se llama esto? Canal calcáneo. ¿Ok? Cuando se complementa con el astrágalo va a formar ¿qué cosa? El seno del tarso. Un espacio donde se insertan unos ligamentos que se llaman ligamentos interóseos. ¿Ok?
Muy bien, si nosotros miramos aquí desde una vista posterior, fíjense, nosotros vemos aquí al tubérculo y a una tuberosidad, ¿sí? A esto le llaman el tubérculo del calcáneo y esta es tuberosidad del calcáneo. Esta tuberosidad presenta como dos eminencias o apófisis, una más medial y una más lateral. Sobre estos puntos se apoya el peso del cuerpo, ¿sí? Muy bien, aquí, esta es una vista medial, este es el canal del tarso, no me acuerdo quién me preguntó recién. Este es el canal tarsiano, aquí, este espacio que está aquí, ¿sí? Cuando el canal tarsiano se cierra por el retináculo flexor, ahí se forma el túnel del tarso, ¿ok? Era lo mismo aquí en los huesos de la muñeca, aquí teníamos aquí un canal carpiano. Cuando se cierra por el retináculo flexor se forma el túnel del carpio, ¿sí? Pero primero es canal carpiano, si se cierra es túnel, ¿entienden? Aquí es canal tarsiano, cuando se cierra se forma el túnel tarsiano, ¿sí? Entonces, a esta estructura que está aquí, a ver si hay una imagen donde no se pintó, esto que está es una vista inferior, a ver. Aquí, esto es lo que estamos viendo. A esta estructura que está aquí, a esto que está aquí, se le llama de sustentáculum talis, ¿ok? Sustentáculum, se está sosteniendo aquí a nuestro astrágalo, por encima de él está la canilla articular medial, media, perdón. Esta que está aquí, está ahí. Por debajo de él está el sustentáculum talis. Entonces, si nosotros miramos aquí, esto se llama sustentáculum talis, ¿sí? Muy bien. A esto que está aquí, que se pintó, esto es una vista lateral, ¿ok? Esto que está aquí, eso se llama tróclea peroneal, ¿ok? Por ahí están pasando los tendones de los peroneos, ¿ok? El peroneo largo y el peroneo corto, ¿sí? Muy bien. Y este nada más una superficie así de inserción, un tubérculo para inserción de un ligamento que se llama peroneo calcáneo. Ok, ese es el cuboides, ¿sí? El cuboides, el libro también describe que tiene 6 caras, ¿ok? ¿Cuáles van a ser sus caras? Así, esta cara es la cara superior o dorsal, tiene una cara inferior o plantar, tiene una cara anterior, una cara medial, una cara posterior y una cara lateral. Y el libro dice, más que una cara lateral es un borde lateral, ¿sí? Entonces, esta es su cara dorsal. Y aquí nada más ya después, si ustedes ven el libro empieza a describir así, ¿ok? Dice, en su cara anterior presenta una superficie articular dividida en dos para la articulación con el cuarto y el quinto metatarso. En su cara medial, en su cara posterior, perdón, ven, presenta una superficie articular para el calcáneo. En su cara medial, fíjense, presenta ¿qué cosa? Dos superficies articulares. Uno para el cuneiforme lateral y otro para el navicular. ¿Sí? En su cara lateral, dice, en realidad no es una cara, dice. Es un borde. ¿Sí? Es un borde, porque el hueso así, el hueso va así. Así. ¿Entienden? Así es el hueso. Y entonces a este nivel, dice cara lateral, pero en realidad tenemos que considerar como borde, porque la estructura del pie se va afinando a ese nivel, ¿sí? Es más o menos así, así, ¿sí? Y en la cara inferior nosotros tenemos un surco, ¿sí? Ese surco es para el músculo peroneo largo. Entonces aquí, en el cuboides, si nosotros miramos abajo, ahí está pasando a este nivel. Aquí en esta imagen este es el cuboides. ¿Ven? En el cuboides, en la cara inferior, existe un surco para el tendón del peroneo largo, ¿sí? Muy bien, y este es nuestro navicular. Y aquí ya es lo mismo, ¿sí? Aquí ya es lo mismo. Ustedes nada más que tienen que ir describiendo con quién se va articulando, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Entonces, hacia atrás se articula con nuestro astrágalo, ¿ok? Hacia adelante presenta una superficie articular que presentan dos crestas verticales. Esas dos crestas verticales están separando tres superficies diferentes. Uno para el cuneiforme medial, otro para el intermedio y otro para el lateral. En esta imagen lo que quiere mostrarnos aquí, fíjense, sería nuestro navicular con las superficies articulares. Y estos son los cuneiformes.
Entonces, si se cierra el libro, está mostrando cómo esto se articularía con estos tres uniformes. ¿Sí? Dime. ¿Cómo? Sí, se articula, se articula, se articula. Aquí vimos nosotros ahora. Ahí. ¿Ven? En la parte lateral. Aquí el libro, por ejemplo, le dice a este, le dice, tiene una extremidad, no le llama de cara, tiene en su extremidad lateral, se articula con el pubis. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Y de vuelta aquí. Este hueso aquí en su extremidad medial presenta una tuberosidad, ¿sí? Una pequeña tuberosidad que es donde viene a insertarse músculos, ¿verdad? Ok. Y aquí en su cara posterior una superficie articular para la cabeza del astrago. Y aquí los uniformes, ¿ok? Tienen formas de cuña, son cosas así que tienen la forma de una pirámide triangular. Tienen su cara dorsal así y después se van adelgazando hacia la parte plantar. ¿Sí? Nada más se va mencionando, en ninguna parte se describe las diferentes porciones de los huesos. ¿Sí? Solamente se van mencionando. ¿Sí? Muy bien, en los metatarsos, aquí, fíjense, en los metatarsos son huesos largos, ¿ok? Entonces presentan ellos una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo diáfisis, ¿ok? En su epífisis proximal a esto se le llama de base y en la epífisis distal a esto se le llama de cabeza, ¿ok? Muy bien, y aquí las falanges, si ustedes ven el libro en la parte que explica falanges de los huesos del pie, dice, remito al lector a ver falanges de los huesos de la mano, porque están distribuidos en la misma cantidad y tienen las mismas características, ¿ok? Aquí en los metatarsos, recuerden que el primero es el más voluminoso, ¿ok? El segundo suele ser el más largo, más comprido, y el primero y el quinto presentan apófisis estiloides. ¿Sí? Presentan unas apófisis y en su base apófisis estiloides. Muy bien, vamos aquí en lo que sería ahora la articulación talocrural, ¿ok? O articulación del tobillo, ¿sí? O articulación tibio peroneo astragalino, ¿sí? Es una articulación móvil del subtipo troclear, ¿ok? Si es que es troclear, ¿qué movimiento se hace en una articulación que es troclear? Flexión y extensión, ¿ok? Solamente eso. Si ustedes miran así en el pie, ¿verdad? Flexión, extensión, eso es lo que se hace en esto. ¿Puedo hacer otro movimiento? Puedo hacerlo, ¿sí? Mas eso no es de esta articulación. Eso ya es de la articulación que está por debajo, ¿sí? Es la articulación subtalar. Pero en la articulación aquí, talocrural, nosotros solamente así podemos hacer flexión, extensión, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las superficies articulares? Por parte del astrágalo, ¿qué yo tengo? Aquí a este nivel, esto es la tróclea astragalina, ¿ok? Eso va a ser la tróclea astragalina. Presenta también una carilla articular lateral, ¿ok? Que tiene una forma triangular y una carilla articular medial que tiene la forma de una goma. Por parte de nuestra tibia, a esta parte de la tibia, aquí se le llama de techo tibial, ¿ok? El techo tibial y la cara lateral del maleolo medial. Y por parte del peroné, la cara medial del maleolo lateral se va a articular con una superficie articular triangular. Esas van a ser las superficies articulares, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los medios de unión? ¿Sí? La respuesta que nunca falla va a ser la cápsula fibrosa, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos así, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral, ¿sí? Si yo veo aquí el ligamento colateral medial, esto se divide aquí en dos tipos de capas, una capa superficial y una capa profunda. A la capa superficial se le llama el ligamento deltoideo y es muy fácil aquí. Así, si ustedes miran aquí, tienen que tratar de mirar nada más de qué hueso a qué hueso va.
tibio, astragalino, Anterior. anterior. Miren ese que va aquí al navicular. ¿Ven? Este va a ser qué cosa? El tibio Naviculino. navicular. ¿Sí? Y el que va al calcáneo, o sea, el tendal frontal se va a llamar como tibio Calcanhar. calcáneo. ¿Ok? Entonces van a hacer esos son los ligamentos que estamos viendo aquí. Y aquí, algo que yo quiero que ustedes vean. Miren que dice aquí, tibio talar. ¿Ok? ¿Por qué está diciendo tibio talar? Porque Talus. el talus o astrágalo es lo mismo. Cuando dice aquí tibio talar, se está refiriendo a este que está aquí. ¿Ven? Este es el tibio que talar posterior. ¿Ok? Aquí estaría qué cosa? El tibio talar anterior. Es lo mismo que tibio astragalino posterior y aquí tibio astragalino anterior. ¿Sí? Aquí el tibio navicular y el tibio calcáneo. ¿Sí? Ahora, si yo veo ligamento colateral lateral y aquí otra vez puede, así, ustedes pueden ver muchos nombres. ¿Ok? Mas ninguno cambia su esencia. Miren cómo el peroneo aquí se va a unir al astragalino. Astrágalo. Yo aprendí a decir ligamento peroneo astragalino anterior. Acá dice astrágalo peroneo anterior. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver tal vez aquí? No recuerdo ni cómo está en la clase. Más así. ¿Cómo se le llama esto? Actualmente se llama de fíbula. ¿Ok? Ustedes van a ver que aquí hay fíbulo astragalino o astrágalo fibular. O fíjense, fíbulo talar. ¿Entienden? O peroneo talar. No, lo que quiero decirles es que no cambia. Siempre, dependiendo de quién quiere llamarle diferentemente a su hueso, le va a llamar así. ¿Sí? Para mí, a mí me suena el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Sí? Pero si dice peroneo talar, ¿sí? Si dice peroneo talar, no está mal. ¿Ok? O talo peroneo. ¿Ven? Entonces esto va a ser ligamento peroneo astragalino anterior o astrágalo peroneo anterior, o fíjense, talo peroneo anterior. ¿Sí? El que está aquí atrás va a ser de cosa, ligamento peroneo astragalino posterior. ¿Sí? O ¿qué dice aquí? Talo peroneo posterior. ¿Sí? O si encuentra la palabra fíbula en vez de peroneo es lo mismo. Y aquí este que está aquí, ¿ven? Este va a ser para el ligamento peroneo calcáneo o calcáneo peroneo. ¿Sí? Muy bien. Y la articulación que está por debajo ahora aquí, por
Aquí, miren acá esto. Lo que intenté hacer aquí es así. Esto estamos viendo aquí. ¿Desde qué vista? Esto es desde qué vista? Una superior. Lo que intenté hacer aquí es una vista inferior, más o menos de cómo es que se vería esto desde abajo. ¿Sí? Algo que no vimos aquí en esto. ¿Ven? Eso se llaman huesos sesamoides. ¿Sí? Están a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer dedo en el pie, eso es constante. ¿Ok? Entonces aquí más o menos esto sería como una vista, ¿ven? Una vista inferior de un pie derecho. Aquí de vuelta, este va a ser el calcáneo, astrágalo, cuboides, navicular, uniformes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto metatarso. ¿Sí? Estamos mirando este pie aquí así. ¿Ok? Entonces, ese músculo que está ahí, ese es el músculo abductor. ¿Ok? Ese va a ser el abductor del hallux o del primer dedo. ¿Dónde se está insertando aquí? ¿Ven? En el calcáneo, en la tuberosidad medial del calcáneo. A este nivel, esta inserción que está aquí, no es que venga hacia el calcáneo, sino que aquí estaría el retináculo flexor. Entonces él envía una expansión fibrosa hacia el retináculo flexor. Y también se está insertando aquí en este hueso que está aquí, que es el navicular. ¿Sí? Desde ahí él se va a dirigir hacia este huesito que está aquí. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Hacia el hueso sesamoideo. ¿Ok? Hacia el hueso sesamoideo medial, y de ahí va a la base del primer metatarso. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería esto que está aquí. ¿Ven? Esto va a ser nuestro abductor. Miren cómo da para ver ahí el hueso sesamoideo. ¿Sí? Ahí está mostrando, él viene a insertarse aquí en la tuberosidad medial, en la foxy medial, en la tuberosidad calcáneo, sobre esto que está aquí, que es el retináculo flexor, se inserta en nuestro navicular y de ahí envía expansión, o sea, se dirige hacia el hueso sesamoideo medial y la base del primer metatarso. ¿Sí? Después, dime. Aquí, sí. Sí, este ya vimos nosotros. De delante para atrás. ¿Qué tendón es este? Tibial posterior. Tibial posterior. Después, ¿qué tengo? Flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Paquete vascular nervoso tibial posterior. Y flexor largo Flexor largo del dedo gordo. ¿Ok? Muy bien. Ese que está aquí es el flexor. Fíjense, este va a ser el músculo flexor corto del dedo gordo. ¿Ok? Miren dónde se está insertando aquí a este nivel. Él se está insertando aquí. Esto que está aquí, ¿qué es? En el cuboides. Y sobre, fíjense, sobre la expansión fibrosa del músculo peroneo largo que estaría cruzando a este nivel. Aquí viene nuestro uniforme medial y fíjense que tiene dos cabezas. Una cabeza más medial y una cabeza más lateral. La cabeza más medial se va hacia ¿dónde? Al sesamoideo medial, y la cabeza más lateral va a ir al sesamoideo lateral. Y de ahí envía expansión fibrosa a la base del primer metatarso. ¿Sí? Entonces sería este nuestro músculo. ¿Ven cómo viene aquí y se divide en dos? ¿Sí? Muy bien. Y después tenemos este que está aquí, que es el aductor. El aductor tiene la forma más o menos así de un número 7 o una L, porque tiene aquí una porción más oblicua y una porción más transversa. La porción más oblicua, miren dónde se está insertando, a este nivel, en el cuboides, y envía expansión fibrosa sobre el tendón del peroneo largo. ¿Sí? Y aquí fíjense dónde se está insertando, en la base del tercer y cuarto metatarso. ¿Sí? Y esa es la porción más oblicua. Y la porción transversa es esta. ¿Ven? La porción transversa se está insertando ¿en dónde? En la estructura fibrosa que está envolviendo aquí la articulación metatarso-falángica de estos dedos. ¿Sí? Y entonces desde ahí ellos se dirigen ¿en dónde? Al hueso sesamoideo lateral. Y de ahí va a la base del primer metatarso. O sea que todos estos músculos que están aquí, el abductor, flexor y aductor, todos se dirigen hacia los huesos sesamoideos. ¿Ok? Ahí está mostrando. ¿Ven? Ahora, si yo veo a este que está aquí, este va a ser ¿qué cosa? El abductor del quinto dedo.
¿sí? Él se está insertando aquí en la tuberosidad del calcáneo, en la proximidad lateral, ¿sí? En el tabique intermuscular que existiría a este nivel, ¿sí? En la poneurosis plantar, en la estructura fibrosa que hay aquí, y de ahí se dirige a la base del quinto metatarso, ¿sí? Después tenemos dos músculos, uno el flexor y el otro va a ser el oponente. Los dos, fíjense, los dos tienen una inserción proximal similar. Ahí, miren cómo los dos tienen una inserción proximal similar. ¿Dónde se están insertando? Miren, ¿dónde se están insertando? En la base del quinto y aquí sobre el tendón del peroneo largo. Voy a mostrarle aquí, a ver, este aquí, no está mostrando la inserción. Más, sería a ese nivel. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos? El oponente, cuando existe, el oponente va a insertarse en esto que está aquí, en la diáfisis del quinto metatarso, ¿sí? Y este que está aquí, el flexor corto, va a la base de la falange proximal, ¿sí? Entonces serían eso. Si nosotros miramos en la región plantar media, nosotros tenemos aquí, este que está aquí, ¿ven este? Este es el flexor corto de los dedos, ¿ven? Este es el flexor corto de los dedos. Este músculo que está aquí, ¿ven? Este se llama músculo cuadrado plantar, o cuadrado carnoso de cilio, ¿sí? O flexor accesorio de cilio. Creo que alguien me preguntó esto aquí en la clase. ¿Quién me preguntó esto en algún momento sobre este músculo? ¿Fuiste vos, Gustavo? ¿No? Bueno, alguien me preguntó sobre cuál, porque hay una pregunta en la tibia donde dice cuál es la función del músculo flexor accesorio o cuadrado carnoso de cilio. Miren lo que hace. Él se inserta así, ¿ven? En el calcáneo. Y de ahí él viene a insertarse en el tendón del flexor largo de los dedos. ¿Entienden? Porque si ustedes ven, el tendón del flexor largo de los dedos se dirige de atrás hacia adelante y de medial a lateral en esta dirección. Si es que esto se contrae, la contracción haría en este sentido así. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace este músculo cuadrado carnoso? Él se inserta aquí y corrige eso. ¿Entienden? Entonces, es como si fuese que está corrigiendo la función del flexor largo de los dedos. Esto va a ser el cuadrado carnoso, ¿sí? Muy bien. Después aquí tenemos los lumbricales, ¿ok? Primero, segundo, tercer, cuarto lumbrical, así como en la mano, va del tendón de los flexores al tendón de los extensores de los dedos. Va del tendón a tendón, ¿sí? Muy bien. Después, fíjense, tenemos los interosos plantares e interosos dorsales. Miren, existen tres interosos plantares nada más, que se van a insertar en el tercero, cuarto, quinto, y de ahí se van a dirigir hacia la falange que le corresponde. Si es el quinto dedo, va a la falange del quinto dedo. Ahora, los interosos dorsales, fíjense, los interosos dorsales son estos, tenemos en cada espacio, y miren cómo hacen. Ellos se están insertando aquí. Miren este interoso dorsal, se inserta en este metatarso y en este metatarso. Su tendón podría ir en dónde, o podría ir aquí o podría ir aquí, mas ellos vienen aquí, ¿sí? Vamos a mirar este metatarso. ¿Dónde se inserta este músculo interoso? ¿Dónde se inserta? En este metatarso y en este metatarso. ¿Dónde puede ir su tendón? Podría ir en este o en este, mas ellos se van en este, ¿sí? Entonces fíjense, ¿a dónde se van los tendones de los músculos interosos dorsales? Todos se van a dirigir hacia el hueso que está más próximo al eje del pie. ¿Qué significa eso? Mira acá. Esto que está aquí de amarillo, esto me está marcando el eje del pie, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este músculo que está aquí? Se inserta en el primero y en el segundo metatarso. Pero, ¿a dónde va a ir su inserción distal? Al hueso que está más próximo al eje del pie. O sea, va a ir a este. Si yo veo aquí, mira acá, el segundo, ¿dónde se está insertando? En el segundo metatarso y en el tercer metatarso. ¿Dónde va a ir su tendón? Al hueso que está más próximo al eje del pie. Lo mismo esto, ¿ven? Esto va a ir aquí, no viene aquí, viene a este que está aquí, al hueso que está más próximo al eje del pie. Entonces yo veo que en el primer metatarso aquí, ¿ven? No se inserta ninguno y tampoco aquí en el último, ¿sí?
Ok. Estamos acabando. Obviamente eso va a ser ¿qué cosa? Los músculos que ustedes ven así en el pie, en la morgue, los que están así en más extremos, o sea, el que está más por aquí va a ser abductor, el que está más por aquí va a ser el abductor, porque ella al contraerse tiene que hacer esto, ¿me entienden? Se pushan aquí así. Entonces ese va a ser el abductor del dedo gordo del pie, ¿ok? El que tiene dos cabezas va a ser ¿qué cosa? Flexor corto. Se va a hacer el flexor corto, ¿sí? Y ese va a ser que tiene como un número 7, aductor, ¿ok? Ese va a ser el aductor del dedo gordo. ¿Ese qué va a ser? Abductor del quinto dedo. Después tenemos al flexor y al oponente, ¿ok? Muy bien, después, fíjense, ¿ese qué va a ser? Ese es el tendón del flexor largo de los dedos. Ese es un músculo de la pierna, no del pie. Puse eso para mostrarle que este va a ser ¿qué cosa? El cuadrado plantar o flexor accesorio, ¿verdad? Cuadrado carnoso del cilindro, ¿sí? Y ahí ese que va a ser flexor corto de los dedos. ¿Sí? Ese va a ser el flexor corto de los dedos. Y ese que está aquí, ven este es mi nervio plantar medial. ¿Ok? Lo que quiero mostrar es la inervación de estos músculos. Entonces, ¿qué hace el nervio plantar medial? Él llega aquí y ya le inerva este músculo aquí, esta rama que vemos aquí. ¿Ven eso? Esto era para el plantar medial. ¿Sí? ¿Cómo está inervado el flexor corto de los dedos? Por el nervio plantar medial. Todo esto es plantar medial lo que vamos a ver. Miren aquí. Aquí viene y le está inervando a este que está aquí. ¿A quién le está inervando? Al cuadrado plantar. Solamente que ese cuadrado plantar, él recibe doble inervación. ¿Entiendes? Entonces él solamente le está inervando hasta la mitad. ¿Sí? Y aquí le está inervando ¿a quién? Al abductor del dedo gordo. ¿Sí? Ahora, mira acá, eso que está ahí es este. ¿Ven esto? ¿Qué sería eso? Flexor corto de los dedos. El flexor corto de los dedos también recibe doble inervación. ¿Ven? Uno por nuestro nervio plantar medial. La otra parte vamos a ver. En realidad aquí, en la planta del pie, aquí, o los músculos están inervados por el plantar medial o por el plantar lateral. ¿Sí? O sea, ¿cómo está inervado el cuadrado plantar? Por el plantar medial y por el plantar lateral. ¿Entiendes? ¿Cómo está inervado el flexor corto del dedo gordo? Plantar y plantar lateral. No hay otro nervio. ¿Okay? Muy bien. Entonces a eso le inerva. Aquí viene nuestro nervio plantar, ¿ven? Y empieza a dar nervios digitales, ¿sí? De los espacios interóseos para venir aquí a inervar medial o lateralmente. Muy parecido a lo que pasaba en la mano. Nervio digital palmar, nervio digital plantar común del primer espacio interóseo que van a dar los nervios digitales plantar lateral y nervio digital plantar medial del dedo. Entonces van a hacer esto aquí hasta el tercer dedo. ¿Sí? Ahora, el nervio plantar lateral es este que está aquí. ¿Ven? Como él viene aquí y le inerva a este que está aquí, ¿a quién está inervando? Plantar. Al cuadrado plantar. La otra presión que faltaba del cuadrado plantar. Después, ¿qué hace? Le va a inervar a todos los músculos que están en la región lateral de la planta del pie. O sea, le va a inervar ¿a quién? Al flexor. Abductor. ¿A quién? Al oponente y al flexor. ¿Ok? Al flexor. Muy bien, a este nivel, el nervio plantar parece mucho al nervio cubital. Da una rama superficial y una rama profunda. ¿Sí? Esa rama profunda viene aquí, fíjense, ¿para quién? Para inervarle ¿a quién? Flexor. Ese que está ahí, ¿qué moviendo? Flexor corto. Flexor corto dos dedos. Aductor del dedo gordo del pie. Le inerva al aductor y llega a inervar también ¿a quién? A la cabeza más lateral del flexor corto del dedo gordo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el nervio cubital hacía lo mismo. La rama profunda venía aquí y iba a hacer ¿qué cosa? Inervaba ¿a quién? A todos los interosos palmares, a todos los interosos dorsales en la mano. Esta rama también hace lo mismo. Le inerva a todos los interosos plantares, a todos los interosos dorsales.
Muy bien, y aquí si nosotros vemos, este es el territorio, eso vimos recién, de nuestro nervio superficial, que da nervio cutáneo dorsal medial intermedio, este territorio del nervio sural, que iba a dar el nervio cutáneo dorsal lateral del pie, ¿sí? Esto es territorio de los plantares y este es territorio del nervio peroneo profundo. De la región dorsal, el extensor corto del dedo gordo y el extensor corto de los dedos están inervados por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Muy bien, esto para que ustedes puedan repasar